Muy bien. Hablemos entonces de las propiedades logarítmicas. Muy bien. Yo sé que en el video anterior expliqué la primera propiedad, pero aquí vamos a retomar las propiedades. Vamos a empezar como de cero, las propiedades. Ok. La primera propiedad. La primera propiedad nuestra dice lo siguiente, que el logaritmo en base a de x a la n es igual a n logaritmo en base a de x. A ver, ¿cómo está ese asunto? Ese asunto está así. Por ejemplo, si usted tiene el logaritmo en base 2 de x a la 5, la propiedad lo que le está diciendo es que este 5 puede bajar a multiplicar. Y baja a multiplicar al logaritmo. Entonces yo podría decir 5 por el logaritmo en base 2 de x. Otra vez. El logaritmo de 3 a la 2. Bueno, el logaritmo de 3 a la 2, si yo quiero aplicar la propiedad, entonces este 3 lo voy a bajar a multiplicar y yo diría, el 2. El 2 lo voy a bajar a multiplicar y yo diría 2 por el logaritmo de 3. Tengan mucho cuidado que hay muchos estudiantes que creen que 4 a la x es x por 4, porque dicen, se atreven a decir que esta x baja a multiplicar. Entonces yo les voy a decir algo. La propiedad es propiedad de los logaritmos. Yo no puedo bajar a multiplicar al que está exponiendo, no puedo bajar al que está exponiendo, si lo que yo no tengo acá abajo es un logaritmo. O sea, esta es una propiedad exclusiva de los logaritmos. Exclusiva de los logaritmos. ¿Ya? Si no tiene logaritmo, no puede aplicar la propiedad. Y la propiedad es muy sencilla. El número que está como exponente baja a multiplicar al logaritmo. Ahora bien, es fundamental que la propiedad usted se la aprenda al derecho y al revés. ¿Cómo así? Que si usted tiene un número multiplicando al logaritmo, ¿verdad? No sé si lo ve. Aquí hay un número multiplicando al logaritmo. Ese número puede subir como exponente. O sea que yo puedo decir logaritmo en base 2 de x a la 5. ¿Sí? Entonces, es una propiedad al derecho y al revés. Que el número que está multiplicando que el número que está como exponente baja a multiplicar o que el número que está multiplicando sube como exponente. ¿Qué pasaría si yo tengo un ejemplo como este? Logaritmo de x a la 2, y a la 6. Si yo aplico la propiedad, ¿cómo queda? Aquí cualquiera podría pensar, y es muy normal pensarlo, que el 2 va a bajar a multiplicar y que el 6 también va a bajar a multiplicar. Y eso no es cierto. Déjeme decirle que a ese ejercicio usted no le puede aplicar la propiedad 1. Ahora bien, ¿qué pasaría si otro ejercicio dijera lo siguiente? Ahí, en este momento, sí, oiga bien, sí puede el 6 bajar a multiplicar. Sí puede. ¿Ok? Y sería 6 veces el logaritmo de x cuadrado y. Y en este momento, este 2 no puede bajar. ¿Ok? Este no puede bajar. Entonces, a ver, no entiendo. Usted me está diciendo que la propiedad dice que el exponente puede bajar a multiplicar. Ok. Pero ahora me dice
que, déjeme ver, aquí qué color era, naranja, aquí, y luego yo había hecho una línea por acá, así. Entonces me dice usted que el exponente puede bajar a multiplicar, como acá. Aquí había un 5 que baja a multiplicar. Pero usted me dice que en este ejercicio que está acá, ni el 2 ni el 6 pueden bajar a multiplicar. No entiendo. Sencillo. La propiedad que está acá dice que este que está acá es el exponente de todo el argumento. Ah, tiene que ser el exponente de todo el argumento. Sí. Ahora entiendo entonces por qué el 2 y el 6 no pueden bajar. Porque el 2 es el exponente solo de la X y el 6 es el exponente solo de la Y. Ninguno de los dos es el exponente de todo. Ah, en cambio, en este ejercicio, que es otro, por cierto, no es que yo modifique el ejercicio, no, es otro ejercicio. No sé si nota que este 2 le pertenece solo a la X, pero este 6 le pertenece a todo el argumento. Ah, como ese 6 le pertenece a todo el argumento, entonces ese 6 sí puede bajar a multiplicar. Aquí está. Pero ya habiendo bajado ese 6, lo que me queda acá solo es un exponente de la X. Este 2 no es exponente de la Y. Por eso es que en este punto el 2 no puede bajar. Esa es la gran diferencia. Propiedad número 2. La propiedad número 2 me habla de el logaritmo, en donde aquí adentro yo tengo una multiplicación. ¿Sí? Es fundamental que usted observe que en medio de ellos dos hay un producto. ¿Sí? El logaritmo de una multiplicación. ¿En qué se convierte el logaritmo de una multiplicación? Sencillo. Yo voy a crear, en este caso, dos logaritmos. Y no sé si nota que la primera parte del argumento se la doy al primer logaritmo y que la segunda parte del argumento se la doy al segundo logaritmo. Y quiero que note que en el centro se agrega el signo más. Esta propiedad algunos autores le llaman así. El logaritmo de una multiplicación se convierte en una suma de logaritmos. Debo de hacer una observación. ¿Qué pasa si yo no tengo dos números, sino que tengo tres? ¿Verdad? El logaritmo de x, y, z. Pues la propiedad aplica exactamente igual. Tendría logaritmo de x más logaritmo de y más logaritmo de z. La propiedad se explica con dos términos, pero en realidad se puede aplicar para cualquier cantidad de términos, siempre y cuando esos términos se estén multiplicando. Quiero que observe entonces algo muy importante también. Y ese algo muy importante es que si el logaritmo original tenía base A, los logaritmitos que salen de él también tienen base A. ¿Sí? Muy bien. Observe, mire, le voy a hacer un ejercicio para que vean cómo se combinan las propiedades. Vamos a ver. Imagínense un ejercicio como este. Logaritmo de x a la 2, y a la 3, elevado a la 6. ¿Ok? Dice usted, uy, ingeniero, ¿yo puedo aplicar la propiedad 2? O sea, ¿yo puedo separarlo? No, señor, no lo puede separar. ¿Pero y por qué no lo puedo separar? Porque no sé si usted ya se fijó que la propiedad no le dice que aquí hay un exponente. O sea, la propiedad asume que aquí lo que hay es un 1. O sea que no puede haber exponente aquí para aplicar la propiedad. Ah, ya entendí. O sea que este 6 me está estorbando. Exacto. Este 6 no le permite aplicar la propiedad 2. Inge, pero yo ese 6 lo puedo quitar de ahí. Sí, sí, usted lo puede quitar de ahí, claro que sí. ¿Y cómo lo va a quitar? Sencillo. ¿Aplica qué propiedad? La propiedad que ya vimos, la propiedad número 1. La propiedad número 1 dice que este 6 bajará a multiplicar. Entonces yo tengo 6 logaritmo de x cuadrado y cubo. Ah, muy bien. Ajá. Ahora sí, ya tengo el logaritmo de un producto. Entonces, la propiedad me dice, ok, aquí tenés este 6 y este logaritmo lo vas a dividir en dos logaritmos y el 6 estaba multiplicándolo, entonces el 6 tendrá que seguir multiplicándolos. Entonces usted dice, logaritmo
del primero más logaritmo del segundo. Miren, hemos aplicado las dos propiedades. La primera propiedad, quitando este 6 y bajándola a multiplicar. Y la segunda propiedad es que el logaritmo de un producto se convierte en una suma de logaritmos. Ahora note algo más. Sigo conservando el 6. Y entonces mi cerebro me vuelve a decir, hey, viejo, no es por nada, pero aquí tenés nuevamente la propiedad 1. ¿No ves que ahí está exponiendo ese valor? Deberías de bajarlo. Ah, o sea que tengo 2 logaritmo de x más 3, porque este también bajó, logaritmo de y. Ah, qué interesante. ¿Y ahora qué? ¿Podría multiplicar esto por la propiedad distributiva? Sí. Y entonces podría decir usted 6 por 2, 12 logaritmo de x más 6 por 3, 18 logaritmo de y. Damas y caballeros, les presento la resolución de nuestro ejercicio utilizando únicamente dos propiedades. No active el micrófono aún. Hágame una pausa ahí. Mire, ¿ve? Voy a volver a agarrar el mismo ejercicio, ¿ok? Y vean lo que voy a hacer. Fíjense bien. Uno de ustedes viene y me dice, ingeniero, no es por nada, pero fíjese que yo en Métodos 1 aprendí una propiedad que decía lo siguiente. Decía que si yo tengo dos números multiplicados que tienen un mismo exponente, yo puedo a cada uno de ellos asignarle su propio exponente. A eso se le llama propiedad exponencial. Y, ingeniero, también me acuerdo de una propiedad que decía que si yo tengo una base con un exponente elevado a otro exponente, se copia la base y se multiplican sus exponentes. Y entonces le digo yo, ajá, muy bien. ¿Y eso qué tiene que ver con mi ejercicio? Si mi ejercicio no es exponencial, es logarítmico. Ah, mire, ingeniero, es que lo que pasa es que a mí se me ocurre lo siguiente. A mí se me ocurre que estos dos números que están multiplicados y que comparten el mismo exponente, a través de esta propiedad, usted a cada quien le dé su propio exponente. O sea, mire, ve, usted va a agarrar a x a la 2, que es el primerito, y lo va a elevar a la 6. Y lo va a multiplicar por y a la 3, que es el segundo, y también lo va a elevar a la 6. ¿Se fija? Es esta propiedad, en donde a cada uno de ellos le asigné su propio 6. Mire, ingeniero, y después de eso, a mí se me ocurre que aplica la propiedad 2, que dice que esta base elevada a este exponente, elevada a este exponente, se copia la base y se multiplican sus exponentes, o sea, 6 por 2, 12. Y entonces en la y pasa lo mismo, 3 por 6 es 18. Mire, ahí está, ¿ve? Me deshice del exponente de afuera. Ajá, ¿y ahora qué va a hacer? Voy a aplicar la propiedad 2 y la propiedad 2 dice que yo este logaritmo lo voy a separar y voy a decir logaritmo de x a la 12 más logaritmo de y a la 18. Y luego de haber aplicado la propiedad 2, voy a aplicar la propiedad 1, que me dice que este exponente debería de bajar a multiplicar. Y entonces yo voy a decir 12 logaritmo de x más 18 logaritmo de y. Mire, y para mí ya terminé. Y entonces vengo yo y le digo, ok, repasemos, vamos a ver cómo me dio a mí. Ah, caray, nos dio igual. Sí, es que no importa el camino que usted siga, porque en ambos casos seguimos caminos distintos, pero caminos relacionados con propiedades matemáticas existentes. En el primer caso yo utilicé puras propiedades logarítmicas. Bajé el 6 a través de la propiedad 1 y luego separé estos dos a través de la propiedad 2. Luego bajé estos exponentes nuevamente por la propiedad 1 y luego apliqué una propiedad distributiva. En cambio, usted acá lo que hizo fue aplicar propiedades exponenciales para simplificar el argumento, luego aplicó la propiedad 2 y por último aplicó la propiedad 1. Ambos ejercicios están buenos. Y vamos a hablar de una tercera propiedad. La tercera propiedad dice logaritmo de x entre y o logaritmo de una división.
La propiedad, vamos a ponerle base. La propiedad me dice que yo voy a escribir logaritmo de X en base a y logaritmo de Y. Y que en medio lo voy a convertir en una resta. ¿De qué habla esta propiedad? La propiedad me está diciendo que el logaritmo de una división se convierte en una resta de logaritmos. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a ver un ejemplo. ¿Qué pasaría si yo tengo logaritmo? Déjenme borrar esto, perdón, que se me fue en rojo. Logaritmo de X a la 2, Y a la 3, a la 5. ¡Ja! Dice usted, puchica, usted explica la propiedad como que él me va a matar. Muy bien. La propiedad 3, que le vamos a llamar nosotros propiedad 3, no se puede aplicar todavía porque hay alguien que me está diciendo, no podés. ¿Quién es ese alguien? El 5. ¿Sí? La propiedad, si se fija, no le acepta en esta parte, vamos a marcarlo, no le acepta exponente o le acepta un 1. Entonces, este 5 no puede estar ahí. Significa que voy a aplicar ¿qué propiedad? La propiedad número 1. Esa propiedad número 1 me dice que ese 5 puede bajar a multiplicar. Y baja a multiplicar a logaritmo. Y entonces tengo el logaritmo de X a la 2 sobre Y a la 3. Mire, ya apliqué la propiedad 1. Luego usted observa el ejercicio y dice, interesante, ya sé, voy a aplicar la propiedad número 3. En efecto, puede aplicar la propiedad número 3. Pero no se le olvide que el 5 sigue estando ahí. ¿Ok? Sigue estando ahí, póngale una llave. Y entonces la propiedad número 3 le dice que el logaritmo de esta división se separa. Y usted puede decir logaritmo del de arriba menos logaritmo del de abajo. Mire, qué bonito. Luego usted no es por nada, pero se le queda viendo el ejercicio y dice, pero esos exponentes, no sé, estos exponentes, yo sé que estos exponentes hay que deshacerse de ellos. Muy bien, si hay que deshacerse de ellos, nuevamente hay que acordarnos de la propiedad número 1. Y la propiedad número 1 le decía lo siguiente, no se le olvide del 5, y la propiedad número 1 dice que este 2 baja a multiplicar, y tengo 2 logaritmo de X menos 3 logaritmo de Y. Y por último tenemos la propiedad distributiva, que es 5 por 2, 10, menos 5 por 3, 15. Damas y caballeros, les presento la respuesta a nuestro ejercicio, en donde fuimos aplicando todas las propiedades. Nótese que nos dimos cuenta que no podíamos aplicar la propiedad 3 mientras no aplicáramos la propiedad 1. Después de aplicar la propiedad 1, aplicamos la propiedad 3 y luego nos vimos en la obligación de aplicar la propiedad 1. La propiedad número 4 es sumamente sencilla y la propiedad número 4 dice lo siguiente. Si la base y el argumento son iguales, solo sobrevive su exponente. Esta ya la habíamos platicado en un video anterior. A ver, un ejemplo. Si yo tengo logaritmo en base 3 de 3 a la X, se cancela y queda X. Si yo tengo logaritmo en base 2 de 2 a la 5, se cancela y me queda 5. Si yo tengo logaritmo en base X de X a la 2, se cancela y me queda 2. Si yo tengo logaritmo en base E de E a la 3, se cancela y me queda 3. Muy bien, sencillísimo. Pero denme un segundito. Hay una quinta propiedad que dice que si mi base está elevada a un logaritmo cuya base es exactamente igual, nótese que es una base elevada a un logaritmo cuya base es igual, solo sobrevive mi argumento. A ver, ¿cómo es esto? Un 2 elevado a la logaritmo en base 2 de X se cancela y solo me queda X. Otra vez, una E elevada a la logaritmo natural de X se cancela y solo queda X. Espéreme. Usted aquí me está hablando de una base elevada a un logaritmo cuya base es A.
Entonces, si esta base es E, este tendría que ser así, ¿ve? O sea, si usted me está queriendo explicar, tendría que ser así para que se cancele y me quede X. Sí, esta base se cancela con esta base y me queda la X. Pero resulta que yo dije en un inicio, no sé si recuerdan, que el logaritmo natural tiene una base oculta que es E. Por lo tanto, también se cancela. Significa que un 8 elevado a la logaritmo en base 8 de 3 se cancela y me queda 3. Y por último, ¿cuántas propiedades llevamos? Llevamos 5. Una sexta propiedad diría que el logaritmo en base a de 1 siempre va a ser 0. ¿Ok? O sea que si yo le digo logaritmo en base 3 de 1, usted tiene que decir 0. Logaritmo en base 2 de 1, usted tiene que decir 0. Es una propiedad extremadamente básica. Esas son en esencias las propiedades de los logaritmos. Antes de darle la palabra, les voy a resolver un ejercicio para que ustedes se prueben a ver qué tanto han entendido las propiedades. Vamos a irnos a nuestros ejercicios propuestos. Vamos a ver. Estos son resueltos, función logarítmica. Y encontramos por aquí un ejercicio propuesto que dice así. Vamos a ver qué tal nos va. Dice que si yo tengo un ejercicio como este, vamos a ver, logaritmo en base 5 de 12 raíz de x, en donde esta raíz es cuarta. Por cierto, este es el ejercicio número 3 de la página 282. Y este se multiplica por la raíz, espérenme que casi no veo, de la raíz de 1 menos x a la 4. Y este se multiplica por 3x más 7 a la 4 también. Y esto se divide entre 4 raíz cúbica de 1 menos x por x menos 3 a la 6. Y cierro. Y usted, santa cachucha. Qué cosa más horrible. No se preocupe. Usted déjelo. Aquí lo importante será lo siguiente. Fíjese bien. Vámonos a ir despacio. Solo tengo un logaritmo. Logaritmo en base 5 de todo esto. O sea que todo esto es mi argumento. En definitiva, no puedo bajar ningún exponente porque si usted se fija, no hay un exponente aquí afuera. Así que todos los exponentitos de acá adentro son propios. Muy bien. Aquí adentro yo tengo 1, 2, 3, 4 términos. Miren, 4 términos. Y los 4 términos se están multiplicando. Eso es bueno porque significa que yo puedo aplicar la propiedad número 2 que habla de el logaritmo de productos. Vamos a ver aquí. Logaritmo de productos. Dice que el logaritmo de productos se convierten en sumas. Ajá. Dicho eso, observo mi ejercicio y me doy cuenta de lo siguiente, que mi ejercicio en la parte alta tiene un montón de productos. ¿Ok? Se va a pasar a convertir en un montón de logaritmos. Y en la parte baja también. Entonces, mire, ve. Primer punto. No se complique aplicando propiedades logarítmicas, sino que lo primero que le suplico que haga es simplifique. Fíjese bien. No sé si ya se percató, pero 12 está dividiéndose entre 4. Y 12 entre 4 da 3. O mejor dicho, sáquele cuarta o sáquele mitad, vaya, si quiere hablar de números primos. Mitad de 12 es 6. Mitad de 4 es 2. Mitad de 6 es 3. Mitad de 2 es 1. Entonces quedó un 3. Lo segundo que vamos a hacer es que nos vamos a deshacer de las raíces. Por lo tanto, yo ya no voy a escribir raíz cuarta de x. Voy a escribir x a la 1 cuarto. Recuerden, si fuera raíz quinta, aquí sería x a la 1 quinto y así sucesivamente. En el caso de este, yo voy a decir 1 menos x y aquí recuerde que hay un 2. Si es raíz cuadrada es porque hay un 2.
Entonces yo diría x a la, perdón, lo voy a escribir aquí a un lado, 1 menos x a la 4 medios, que en realidad es 1 menos x a la 2. Entonces, mire, aquí está, 1 menos x a la 2. Este lo voy a copiar, no tengo nada que hacerle a él, tranquilo, miren, tranquilito, vamos a hacer bien el 4. Abajo yo ya sé que ya no hay 4, sino que todo esto va a estar elevado a la 1/3, porque es una raíz cúbica. Entonces observe, vamos a decir 1 menos x y x menos 3 a la 6. Lo único que hice fue reescribir esta raíz cúbica y en su lugar coloqué un exponente 1/3. Sígame. Vamos a decir logaritmo. Fíjense que todavía no me concentro en hacer propiedades logarítmicas. De 3, x a la 1/4, de 1 menos x a la 2, de 3x más 7 a la 4, sobre, aquí yo tengo una propiedad que dice que hay números multiplicados elevados al mismo exponente. Y la propiedad me dice que cada uno de ellos va a pasar a tener su propio exponente, lo cual implica que el 1 menos x va a pasar a tener su propio 1/3 y que el x menos 3, que ya está elevado a la 6, va a pasar a tener también su propio 1/3, ¿sí? Esto es matemática básica. Yo no estoy explicando nada de método 2. Esto es matemática básica. Porque si se fija el logaritmo, yo no lo estoy tocando. Aquí está el logaritmo, ¿eh? Sigo simplificando. 3x a la 1/4. 3x más 7 a la 4. Sobre x menos 3. Hay una propiedad que ya la veníamos viendo que dice que una base elevada a un exponente elevado a otro exponente se copia la base y se multiplican sus exponentes. Significa que este x menos 3, que está elevado a la 6, que al mismo tiempo está elevado a la 1/3, se multiplican sus exponentes y 6 por 1/3 es 2. Pero nótese que yo he dejado pendiente trabajar con este término y con este término. ¿Por qué he dejado pendiente trabajar con él? Porque son el mismo término. Y ya a mí me explicaron en métodos 1 que una división de igual base se copia la base y se restan sus exponentes. Significa que un 1 menos x a la 2 entre un 1 menos x a la 1/3, lo voy a escribir acá si quieren, 1 menos x a la 1/3, en realidad se copia la base, que es 1 menos x, y sus exponentes se restan, o sea que al 2 le resto 1/3. Por lo tanto, esto es 1 menos x a la 2 menos 1/3. Eso da, por cierto, déjenme ver, 5/3 positivos. Entonces, yo voy a escribir 1 menos x a la 5/3. Luego, ya voy a aplicar las propiedades logarítmicas, pero les voy a enseñar algo que les va a gustar. Esta es una propiedad que yo me inventé que se llama diunso. Bueno, sería diunso, porque es de un solo. ¿Cómo funciona? Fíjese bien. Vamos a decir logaritmo en base 5 del primero. Déjenme se lo marco para que usted lo pueda identificar. ¿Ok? Logaritmo en base 5 del primero. Vamos a marcárselo acá. De 3. Más logaritmo en base 5 del segundo, que es este, x a la 1/4. Más logaritmo en base 5 del tercero, que es este, 3x más 7 a la 4. Más logaritmo en base 5 del último, que es 1 menos x a la 5/3. Ahora observe lo que voy a hacer. Ya coloqué yo logaritmo de todos los números que están arriba, ¿sí? Todos estos números que están aquí arriba, cada uno tiene su propio logaritmo y están sumados. Mire lo que voy a decir ahora. Menos
el logaritmo en base 5 del primero que está abajo, que es este, que es x menos 3 a la 2. Y le digo que si aquí hubiese otro término, yo volvería a decir menos logaritmo en base 5 de ese término. En español, el método de uso le permite a usted aplicar el logaritmo a todos los términos. El cuidado que tiene que tener usted es que todos los términos que estén multiplicándose arriba tendrán logaritmos sumados. Mire, y que todos los términos que estén abajo tendrán logaritmos restados. Y para terminar, vamos a hacer uso de la propiedad 1, que nos permite bajar el 1/4, logaritmo en base 5 de x, bajar aquí el 4, logaritmo en base 5 de 3x más 7, y nos permite bajar el 5 tercios, logaritmo en base 5 de 1 menos x, menos 2 logaritmo en base 5 de x menos 3. Y esa es la respuesta a nuestro ejercicio.